Hola, bienvenidas a un nuevo video y bienvenidas de vuelta a mi canal. Si tú tienes ojitos cafés y quieres que los ojitos se te vean mucho más grandes, luminosos y llenos de profundidad, me alegro en decirte de que este tutorial es para ti. El día de hoy te voy a estar enseñando el cómo utilizar la sombra blanca de manera estratégica para poder resaltar de manera natural nuestros ojitos. Así que anda corriendo a buscar tu maquillaje y tus brochitas que te voy a estar enseñando a hacer este look de maquillaje para ojitos cafés. No te atraso más y vamos con el tutorial. Vamos a comenzar por preparar nuestra piel y para eso vamos a pasar al primer. Yo voy a estar utilizando este primer de aquí y lo vamos a estar aplicando muy bien en nuestra carita. Vamos a esperar a que nuestro primer se absorba un poquito en nuestra piel. Y ahora vamos a pasar a la corrección de color. Vamos a estar utilizando este producto de aquí, que es una paletita de correctores. Y lo vamos a estar utilizando con una de estas brochitas como plana, tipo lengua de gato. Vamos a pasar a utilizar este corrector de aquí como el más naranjito. Y lo vamos a comenzar a aplicar en nuestra área de las ojeras. Personalmente yo me lo aplico en el área del lagrimal y al principio de la parte inferior de mi ojito, ya que es en donde más se me marca la ojera, como en donde más se ve oscurito. Entonces vamos a utilizar el corrector naranjito para corregir la zona y que se empareje el tono de nuestra piel. También voy a estar aplicando al comienzo de mi párpado superior. Voy a aplicar al costado del área de mi nariz, ya que como pueden ver en esa área de ahí se me pone como bastante rojita la piel. Aunque para las áreas como más rojitas de tu piel, como pueden ser estas áreas de aquí o incluso granitos, lo ideal sería que utilices un corrector de color verde. Pero yo no tengo, así que voy a estar utilizando los correctores que tengo. Voy a aplicar también al costado de mi boca. Y el primer corrector, el naranjito, nos debiese quedar algo así su aplicación. Y vamos a pasar a difuminar con una esponjita. Yo voy a estar utilizando esta de aquí que es para productos en crema. Y ojalá que sea pequeñita para que puedas ir difuminando y llegando a las áreas más chiquititas de tu rostro. Como lo podrían ser al costado de la nariz o el área del lagrimal, que son como áreas muy pequeñitas. Pasamos a difuminar todo muy bien a toquecitos. Y ahora que ya pareciera que dormimos 8 horas cada noche y difuminamos muy bien nuestro corrector, vamos a pasar a la base. Voy a estar utilizando esta de aquí. Y voy a pasar a utilizar una brochita tipo espátula, pero si tú no tienes también lo puedes hacer con tu dedito como te mostré en mi video anterior. Voy a tomar producto con la brochita y voy a comenzar a hacer capas ligeras y uniformes desde el centro del rostro hacia afuera. De esta manera en el área del mentón, de esta manera en el área de las mejillas y de esta manera en el área de la frente. Voy a aplicar también en la nariz. Ahora que ya aplicamos en toda nuestra carita, vamos a pasar a una esponjita. Yo voy a estar utilizando esta pequeñita de aquí. A pesar de ser pequeñita, es muy gordita y es porque es precisamente para productos en crema, pero más que nada específicamente para la base. Este es de un set y es como tamaño de viaje. Generalmente las de base son más grandecitas. Y pasamos a difuminar muy bien nuestra base. Ahora que ya difuminamos muy bien nuestra base, vamos a pasar a un corrector más clarito para iluminar el centro de nuestro rostro. Yo voy a estar utilizando este corrector de por aquí y lo vamos a estar aplicando al comienzo del área de nuestras ojeras. De esta manera, siguiendo con el área inferior de nuestro ojito, vamos a aplicar un poquito de corrector al final y hacia arriba de esta manera. Ya que el día de hoy vamos a estar utilizando sombras más o menos claritas, vamos a aplicar también un poquito en nuestro párpado superior, más que nada en el comienzo, desde el área del lagrimal hasta el área del centro, al costado de la nariz, al costado de nuestra boca, en el centro de nuestro mentón y un poquito en nuestra frente, más que nada como entre nuestras cejas y un poquito más arriba. Y la aplicación de nuestro corrector para iluminar el centro del rostro debiese quedar algo así, en estas áreas. Y ahora que ya aplicamos nuestro corrector, vamos a estar pasando a una esponjita para difuminar y puedes estar utilizando la que utilizamos para difuminar la base o la esponjita anterior que ya estábamos utilizando con el corrector, que es más planita. Ambas esponjitas son para productos en cremas, entonces las dos te van a funcionar bien. Y vamos a pasar a difuminar a toquecitos el corrector que estamos utilizando para iluminar.
Y a la hora de difuminar vamos a intentar mantener el producto en esta área de aquí, solamente el centro del rostro. No vamos a estar llevándolo por fuera. Difuminamos muy bien a toquecitos y recuerda mantener el corrector clarito solo en el centro del rostro. Y ahora que ya difuminamos nuestro corrector, vamos a pasar a sellar nuestros productos con polvos. Yo voy a estar utilizando este polvo de aquí que es translúcido y es suelto. Y en este paso para sellar puedes tanto utilizar una brochita para polvos o una esponjita. En mi caso a mí me gusta mucho más utilizar esponjitas. Yo voy a estar utilizando esta de por aquí que son como peluditas. Pero recuerda que antes de pasar a sellar, por ejemplo, mira, en esta área de aquí como yo tengo pliegues en mi párpado, se me corre el corrector. Entonces tengo que difuminar muy bien y después inmediatamente cuando termino de difuminar paso a sellar. Y así evito que queden como líneas raras de producto que ya no voy a poder corregir si es que lo sello así. Entonces para eso difuminamos muy bien y después sellamos inmediatamente el área en donde solemos tener como más pliegues. Pasamos a sellar nuestro rostro con polvos muy bien. Y luego pasamos a quitar el exceso de polvo con una brochita grande y suavecita a toquecitos. Ahora que ya tenemos todo nuestro maquillaje sellado con polvos, vamos a pasar al contorno. Voy a estar utilizando este producto de aquí, que es una paletita de contorno que como pueden ver la uso un montón, está casi acabada. Vamos a comenzar por este tono de aquí, el más clarito de los contornos. Vamos a estar utilizando una brochita como esta que sea angular y más o menos amplia. Y yo voy a estar comenzando por aplicar muy cerquita y pegadito del crecimiento de cabello en mi frente. Pasamos también al costado de nuestras mejillas, muy cerquita del crecimiento del cabello. Aplicamos bien y después vamos a pasar a difuminar hacia adentro, pero muy degradado, muy suavecito a toquecitos. Vamos a intentar de que el contorno quede como si fuese una sombra, que quede cada vez más suavecito, más hasta que comience a desaparecer con el tono de la base. Si tú tienes carita redonda, esto te va a funcionar un montón, de estar como iluminando al centro de tu rostro y manteniendo aquí como si fuese un sombreado bien suavecito hasta por acá. Va a hacer que tu cara se vea más pequeñita. Voy a conectar el final de mi ojito y ceja con el contorno. Pasamos al área de la mandíbula y difuminamos muy bien. Vamos a intentar difuminar hacia abajo, hacia el cuello, para que no se vea como que queda una línea oscura en nuestra mandíbula. Y hacia arriba difuminamos muy suavecito y no tan hacia arriba para que no se vea como que tenemos una especie de barba, sino que vamos a difuminar un poquito hacia arriba, pero más que nada hacia abajo, hacia el cuello. Y ahora voy a pasar a hacer exactamente lo mismo que hice de este lado, de mi otro lado de la carita. Y ahora vamos a seguir con el mismo producto, pero vamos a cambiar de brochita para pasar a nuestro contorno de nariz. Voy a estar utilizando este tipo de brochita que es más pequeñita, pero también es angular y un poquito abierta. Vamos a tomar nuevamente este colorcito de aquí, pero lo vamos a estar mezclando con el más oscurito. Y vamos a comenzar por una línea recta en la punta de nuestra nariz. Vamos a hacer dos líneas en esta parte de aquí que sean un poquito abiertas, ya que vamos a estar buscando en nuestra puntita de nariz hacer una forma de hexágono. Vamos a seguir con dos líneas de esta manera como más cerradas para ir formando el hexágono que les comentaba. Y aquí una línea recta nuevamente. Pasamos a hacer formas de C pequeñitas en esta área de aquí al costado de nuestra nariz. De esta manera vamos a pasar a hacer una C más grande en esta área de aquí. Vamos a comenzar bajando desde la cejita, casi al comienzo de la ceja, por aquí. Vamos a llegar hasta tocar el puente de la nariz y del puente de la nariz vamos a bajar en una forma de C, de esta manera. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y formamos la C. Y pasamos a hacer unas V's acostaditas a los costados del puente de la nariz. Primero una V de esta manera en este lado de la nariz. La punta de la V tiene que quedar hacia adentro del puente. Y de esta forma en el otro lado de la nariz. Así. Y las líneas de nuestro contorno se debiesen ver algo así. Quitamos el exceso de producto de nuestra brochita. Y cuando ya nos hayamos asegurado de quitar la mayoría del producto que quedó en la brochita,
vamos con muchísima paciencia a pasar a difuminar las líneas. Pasamos a difuminar suavecito todas las líneas de nuestro contorno. Y ahora que ya difuminamos muy bien las líneas de nuestro contorno, vamos a pasar a un iluminador mate. Voy a estar utilizando el que trae la paletita a pesar de que ya casi no queda nada. Y voy a estar utilizando esta brochita de aquí. Este es el iluminador mate, que más que nada es un polvo compacto muy clarito para iluminar ciertas áreas y así darle mucha más dimensión a tu maquillaje. Se utiliza mucho en el maquillaje Douyin o el maquillaje chino. Entonces vamos a comenzar a hacer una forma de V, pero esta vez hacia adentro, a los costados de la nariz, en el área de la mejilla. Así. De esta manera. Vamos a pasar a hacer una línea recta y pequeñita en la punta de nuestra nariz. Una línea recta en el puente de la nariz. Vamos a intentar de que quede bien finita y sin llegar hasta acá, sino que aquí vamos a dejar un espacio. Aquí está la punta, dejamos un espacio y seguimos con el puente. Y ahora, en donde habíamos hecho una C con contorno en esta área de aquí, dentro de esa C vamos a hacer una C más pequeñita pero con iluminador mate. De esta manera, pasando por el párpado superior, el área lagrimal y el área inferior del ojito. Así. Vamos a estar aplicando también un poquito a los costados de nuestra boca. De esta manera, como haciendo V's hacia adentro. Así. Vamos a aplicar un poquito por debajo de nuestra ceja. Y vamos a agregar un poquito de esta manera. Lo mismo que habíamos hecho con el otro corrector iluminador. Y lo mismo que hicimos con el contorno, vamos a quitar el exceso de producto de la brochita para pasar a difuminar las líneas que acabamos de hacer con nuestro iluminador mate, que nos debería haber quedado algo así. Ahora que ya estamos con el contorno, vamos a pasar a las cejas. Voy a comenzar por utilizar este tipo de cepillitos para peinarlas, pero también para limpiarlas de cualquier polvito que haya podido quedar de aplicaciones anteriores. Y con una brochita delgadita como esta de aquí, vamos a estar tomando el tono más oscurito de nuestro contorno y más que nada vamos a pasar a rellenar la forma de nuestras cejas para definirlas un poquito más. Una vez que ya definimos la forma de nuestras cejas, vamos a pasar a otro producto que va a ser este de aquí. Este es en un tono clarito que es para las cejas y lo vamos a comenzar a aplicar. Más que nada lo utilizo para aclarar un poquito el tono de mis cejas. Ahora vamos a estar pasando al maquillaje de ojos y vas a necesitar una sombra muy clarita o blanca. Yo no tengo sombra blanca, pero tengo este polvo que por alguna razón es muy blanco, casi como si fuese una sombra blanca. Así que voy a estar utilizándolo para el maquillaje del día de hoy. Vamos a necesitar una brochita como esta para comenzar con la primera sombra base. Y comenzamos a aplicar la sombra blanca en todo nuestro párpado superior. Una vez que ya aplicamos la sombra blanca en todo nuestro párpado superior, al llegar al final del párpado, vamos a intentar hacerlo hacia arriba. De esta manera como un triángulo, como una puntita de triángulo hacia arribita. Y una vez que ya aplicamos nuestra sombrita base, vamos a pasar a una sombra con mucho brillito también en un tono blanco. Y yo voy a estar utilizando este producto de aquí. Puedes utilizar tanto o una sombrita que tenga glitter blanquito o un iluminador blanco como este de aquí. Y para aplicar la sombra de brillito puedes utilizar o tu dedito que funciona de maravilla o una brochita como esta que ojalá sea más o menos plana para que los brillitos no se vayan entre medio de las cerdas de la brochita. Vamos a comenzar por tomar producto y aplicarlo en nuestro párpado superior, en todo el párpado. Vamos a comenzar desde el área del lagrimal a toquecitos. Ahora que ya aplicamos tanto la sombra blanca como los brillitos blancos, vamos a pasar a un delineador. Y yo voy a estar utilizando este de aquí y ojalá puedas utilizar uno que sea como, si bien no de la misma marca, del mismo formato, que sea de esta manera como tipo plumón. Y vamos a comenzar por hacer un delineado delgado por toda nuestra línea de pestañas superiores. Una vez que ya hicimos nuestro delineado en la línea de pestañas superiores, vamos a pasar a hacer la colita y vamos a estar alargando la línea con una línea recta. Una línea muy finita y recta. De esta manera, y casi desde el final del delineado nos vamos a devolver a la línea de pestañas.
de esta manera. Te debiese quedar como un triangulito ahí. Y vamos a pasar a rellenar lo que haya quedado vacío. Y ahora ya puedes pasar a perfeccionar, como engrosar o perfeccionar la línea del delineado según lo que más te gusta a ti. Pasamos a rizar nuestras pestañas. Pasamos a una máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta de aquí, que es en un color negro. Y vamos a intentar con un espejito mirar hacia abajo para no manchar, pero para nada, nuestro párpado superior con las sombras. Vamos a mirar hacia abajito y comenzamos a aplicar la máscara de pestañas en nuestras pestañas superiores. Y ahora voy a pasar a utilizar un delineador clarito. Este es en un color beige, que es un delineador para la línea de agua. Y lo vamos a pasar a aplicar en nuestra línea de agua inferior. Y miren la diferencia entre un ojito y el otro, ya se ve como incluso más estirado. Y siento que este se ve como mucho más definido, llama mucho más la atención este ojito. Así que ahora voy a pasar a hacer lo mismo que hice en este ojito en el otro. Y ahora yo, como un extra, quiero estar aplicando unas pestañitas como para agregarle un poquito más de dramatismo y que se note un poquito más intenso, como más contraste. Pero si tú no tienes, no te preocupes de que el resultado va a seguir viéndose bonito de todas maneras. Yo me voy a aplicar las pestañitas y vuelvo con ustedes. Ahora que ya terminamos con el maquillaje de nuestros ojitos, vamos a estar pasando al rubor y siento que este maquillaje, como es bien clarito, se vería muy bien con un rubor más o menos como clarito, rosita, como medio Barbie, y creo tener el tono perfecto para eso. Voy a estar utilizando este rubor de aquí. Es de un color rosa muy bonito que siento que va a ir muy bien con este maquillaje. Tomamos producto con una brochita y lo vamos a estar aplicando en el centro de la mejilla, bien pegadito al área inferior de nuestro ojito, ya que no estuvimos aplicando sombras por debajo del ojito, y vamos a estar aplicando el rubor como si fuese una sombra en la parte inferior. Vamos a ir por el centro de la mejilla de esta manera, más o menos como desde aquí hasta aquí, y va a ir como conectando con el área inferior del ojito. Vamos a comenzar por movimientos circulares y a toquecitos, justo en el centro de nuestra mejilla. Puedes ir con la misma brochita o una más pequeñita para ser como más precisa, ir aplicando en el área inferior de tu ojito, este color rosita. Y vamos a ir desde el centro de la mejilla hacia arribita. Vamos a ir tirando nuestro rubor hacia arribita siguiendo la dirección de nuestro delineado. Vamos a aplicar un poquito en la puntita de nuestra nariz. Vamos a ir haciendo como una forma de U. Vamos a aplicar un poquito en la parte inferior de nuestro mentón. Y con lo que queda de producto en nuestra brochita vamos a ir por el puente de nuestra nariz. A toquecitos. Y voy a estar tomando otro tono de rubor un poquito más intenso, también en un tono rosita. Y para eso voy a estar utilizando este producto de aquí. Y con esta brochita que es más o menos abierta, voy a estar tomando este tono de rubor. Y lo voy a estar aplicando muy central en la mejilla. De esta manera, como haciendo un circulito. Más que nada para agregar un poquito más de dimensión al rubor y un poquito más de intensidad. Vamos a mantenerlo en circulitos, más que circulitos como óvalos, un poquito más alargado. De esta manera en el centro de nuestra mejilla. Voy a aplicar también un poquito en el puente de la nariz. Y con una brochita pequeña voy a estar usando el mismo tono más intenso de rubor para ir aplicándolo en el área de abajo de mi línea de pestañas inferiores. Vamos a ir aplicando en toda nuestra línea de pestañas inferiores. Justo debajito del delineado vamos a tratar de hacer como una línea rosita. Vamos a volver a nuestra máscara de pestañas de color negro y lo vamos a estar aplicando en nuestras pestañas inferiores desde el centro del ojito hacia afuera. De esta manera vamos a estar aplicando en las pestañitas de abajo. Ahora, utilizando unas pincitas, vamos a ir separando nuestras pestañitas inferiores en grupitos. Y las pestañitas de abajo nos debiese quedar algo así, como en grupitos, como en piquitos. Ahora, con una brocha pequeñita como esta de aquí, vamos a volver a nuestro iluminador de color blanco, este de aquí. Y lo voy a estar aplicando con una línea recta y muy pequeñita en la puntita de mi nariz. Vamos a aplicar una línea recta más o menos como desde por aquí hasta aquí de iluminador en nuestro puente de la nariz. Vamos a difuminar un poquito con nuestro dedo
y también vamos a estar aplicando con una forma de C muy pequeñita en el área del lagrimal. Ahora vamos a estar pasando al maquillaje de nuestros labios y primero voy a estar utilizando este lápiz de aquí, que es multiuso, pero lo voy a estar utilizando como un delineador de labios. Este de aquí es como en un tono rosita, un poquito quemado, es un tono así, y vamos a pasar a delinear la forma natural de nuestros labios. Y una vez que ya aplicamos el delineador de labios, vamos a pasar a un labial mate. Voy a estar utilizando este tono. Este es el producto que vamos a estar utilizando. Y lo voy a aplicar en el centro de mis labios. Más que nada en la parte inferior del labio y al centro. Tanto arriba como abajo. Y vamos a pasar a este gloss para finalizar con un toque muy jugosito en nuestro maquillaje de labios. Y nos debiese quedar algo así, muy brillosito y muy jugosito. Bueno, y ahora que ya finalizamos con los productos de maquillaje, vamos a estar pasando al fijador. Yo voy a estar utilizando este de aquí. Agitamos un poquito y pasamos a sellar muy bien todo nuestro maquillaje. Ahora voy a esperar a que se absorba un poquito el fijador, me voy a cambiar de ropita y vuelvo con ustedes para mostrarles el resultado. Ya estoy de vuelta con nuestro resultado, me cambié de ropita, me arreglé el cabello y este es el resultado de nuestro maquillaje. Y ahora que ya tenemos completado nuestro maquillaje y nos vemos muy bonitas, te voy a estar explicando el por qué la sombra blanca puede ser un muy buen aliado si es que tienes ojitos cafés. Primero, ya que tenemos los ojitos cafés, este color es bastante intenso y oscuro. Y aparte también hay una variante de que puedes tener ojitos cafés de color cálido o frío. Con la sombra blanca lo que vamos a estar logrando es enfatizar mucho más la oscuridad de ese color y hacer que se cree un mayor contraste. La sombra blanca te va a ayudar a estar haciendo que tu mirada se vea también grande. Dependiendo de dónde la apliques, por ejemplo, el día de hoy la estuvimos aplicando en todo nuestro párpado superior. Esto hace que más que verse grande, resalten los colores, pero sí hace que nuestro ojo se vea un poquito más pequeño. Pero si lo que tú buscas es que tus ojitos se vean grandes, puedes aplicarlo en el área del lagrimal, en el principio de tu párpado superior o debajito de tu ceja. Otra ventaja de utilizar la sombra blanca es que vamos a estar enfatizando los colores del ojito. Por ejemplo, si tienes tonalidades miel o cálidas o medias verdosas o un café bastante oscuro, la sombra blanca va a estar enfatizando todo este tipo de matices se hagan mucho más notorios. Si tú tienes ojitos que son bastante oscuros, de que incluso el café no se ve como un poquito rojizo o como más miel, puedes utilizar una sombra blanca o blanca marfil y se va a ver estupendo. Pero si tú tienes ojitos un poquito más cálidos, puedes estar optando por otros tipos de blanco, como lo podría ser el blanco crema, el blanco marfil o el tono champán muy clarito. Y aunque sea una sombra de color blanco, puedes ir ajustando si es que quieres un look un poquito más frío o más cálido. Pero bueno, como les estoy comentando, la sombra blanca la podemos utilizar como un gran aliado para nuestros ojitos cafés y hacer que nuestro color natural destaque mucho más. Espero que este tutorial les haya gustado y que se animen a probar este maquillaje. No se olviden de darle mucho cariño a este video, dándole like al video, suscribiéndose al canal y dejándome en los comentarios qué les pareció este video y también si les gustaría ver una serie de videos en donde vamos a estar haciendo looks de maquillajes específicamente para ojitos cafés. Espero que todas ustedes se encuentren muy bien y nos estamos viendo en el siguiente tutorial. ¡Chao!